El otoño llegó de repente a Berezovka, como una ráfaga de viento que arrastraba hojas doradas y el olor acre de las manzanas Antonovka. Evdokia Timofeyevna, a quien, a pesar de su edad, a sus espaldas todavía llamaban tía Doska, la bibliotecaria, dispuso sus mercancías con estudiada calma sobre la mesa improvisada. Los dedos, ágiles a pesar de 60 años bien vividos, disponían en hileras perfectas tarros de mermelada, un rubí cereza oscuro, brillando al sol, un ámbar manzana dorada, y otro transparente como hielo recién formado, elaborado con grosellas. Las tapas, pulidas como monedas de cobre, prometían conservar el sabor del verano hasta la próxima primavera. A su lado, robustas botellas de 3 litros exhibían pepinos encurtidos, con sus cuerpos verdes apretados entre servilletas de eneldo, como si intentaran escapar del vaso. Pero el orgullo de Dusia eran las manzanas de su propio huerto, apiladas en una cesta de mimbre, brillando como joyas raras a la luz del sol. La feria de otoño en Berezovka siempre fue un acontecimiento. El espacio frente al club rural se transformó en un vibrante mercado, donde las mesas crujían bajo el peso de las generosas cosechas y el aire se llenaba de una mezcla única, la dulzura de las manzanas Antonovka, el cálido olor de las especias, el pan recién horneado y esa indescriptible nota de despedida, propia de los primeros días de otoño. Dusia, como todavía la llamaban todos en el pueblo, incluso después de años alejada de la biblioteca, se ajustó un mechón gris que se le había escapado de la bufanda y observó su banco con satisfacción. Todo estaba dispuesto con cuidado, como las fotografías de las viejas revistas que hojeaba en su juventud. 30 años entre libros le habían enseñado a valorar el orden y la belleza en cada detalle. Ahí está, pensó mientras alisaba los precios escritos a mano en pequeñas tarjetas, con una letra que no había visto desde hacía tiempo. De hecho, el dinero no era lo más importante. Lo que realmente importaba era el ritual, sentirse parte de ese organismo vivo que era el pueblo, escuchar las noticias, intercambiar palabras con los vecinos. Una ligera brisa trajo las primeras hojas amarillas. Uno de ellos aterrizó sobre un tarro de pepinos. Dusia la apartó con un gesto distraído, pero de repente sintió una opresión en el pecho. Su vida le parecía tan frágil como aquella hoja, arrancada de la rama, girando en el aire hasta caer al suelo. ¿Qué la había puesto tan melancólica? La voz ronca de Caterina, su vecina del banco, la sacó de su ensoñación. Con este producto de calidad, todo se venderá rápidamente, comentó la mujer. No es por eso, Katia, respondió Dusia, mostrando una sonrisa. Es que la casa es grande, el huerto da frutos y yo estoy aquí sola. Los niños se mudaron a la ciudad, la nieta solo viene en verano. Caterina suspiró y sacudió la cabeza. Los jóvenes de hoy solo se preocupan por la ciudad. Y nosotros, los mayores, nos quedamos atrás. Eso es, Caterina. No somos viejos, protestó Dusia, tirando juguetonamente de la manga de su vecina, aunque algo en su interior le dolió al escuchar esas palabras. Aún no tengo 60 años. Aún no es momento de rendirme. La conversación fue interrumpida por los primeros clientes. Comenzó el bullicio típico de la feria, preguntas sobre precios, elogios a las cosechas, gangas, chismes. Dusia se dejó llevar por el ritmo, sonrió e incluso bromeó con el presidente del kolhoz, que examinaba con interés sus conservas. Al mediodía se habían vendido casi todas las manzanas y ya se poseían varios tarros de mermelada. Se sentó en un taburete plegable y se secó la frente con el pañuelo. El sol de septiembre ardía más de lo habitual para la temporada. Al observar la plaza llena de gente sintió una punzada de soledad, como si estuviera al otro lado de un cristal invisible, separado de quienes reían y hablaban a su alrededor. 4 años de viudez parecieron una eternidad. Es curioso, reflexionó. Había pasado la mitad de su vida entre libros, enseñando a leer a los niños, y ahora sus conversaciones se limitaban a pepinos y manzanas. Cuando se vendió la mayoría de los productos, Dusia empezó a ordenar lo que quedaba, 2 tarros de mermelada y una cesta con las manzanas que nadie se llevaba. El presidente del kolhoz había prometido llevarla a casa en el jeep oficial, pero cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con una figura alta a su lado. Déjame ayudarte, dijo una voz profunda y algo áspera. Se siente pesado. Levantó la vista y vio a un hombre corpulento, de cabello gris, vestido con una camisa a cuadros y una chaqueta de lona gastada. Había algo familiar en ese rostro, la forma de las cejas, el brillo de los ojos, la línea de la boca, siempre dispuesta a sonreír. Gracias, respondió ella, examinándolo cuidadosamente.
El hombre sonrió y finas arrugas se extendieron como relámpagos alrededor de sus ojos. ¿No me reconoces, Duska? La voz tenía un tono de vieja broma, algo que la transportó de regreso a los bancos de la escuela, haciendo que su corazón latiera más rápido. Ella se quedó helada, mirándolo con más atención. El tiempo pareció retroceder y, detrás de las marcas de los años, surgió el rostro de un joven, ojos brillantes, sonrisa traviesa, mechones rebeldes. «Estiopa», murmuró. «¿Estiopa Jurabliov?» Él mismo confirmó con un brillo en los ojos lleno de malicia. «Pensé que no me reconocerías, tu ex compañero de clase». «Dios mío, cuánto tiempo», exclamó Dusia, sintiendo que su rostro se iluminaba. «Escuché que después del curso técnico fuiste a trabajar a la fábrica de la ciudad». «Era cierto», asintió Stepan, recogiendo la cesta de manzanas y los tarros. «Pasé 15 años allí. Cuando me jubilé volví a mis raíces. Renové la casita, planté un huerto. Ya estoy aquí desde hace un año». Caminaron juntos hacia la parada del autobús y Dusia sintió un alivio inesperado, como si se hubiera liberado de una carga invisible. «Ni siquiera sabía que habías vuelto», comentó. «En un pueblo pequeño como el nuestro, deberías haberlo notado». «Es que me quedo más en casa», explicó. «Y tú, por lo que veo, tampoco vienes mucho. Libros y verduras, ¿verdad?» Dusia se rió. «Esa es mi rutina». Cuando llegaron al punto descubrieron que el jeep del presidente ya se había marchado, dejando solo un mensaje de disculpa. «Bueno, ahora toca esperar el autobús de la tarde», suspiró Dusia. «¿Qué tal si te acompaño?», ofreció Stepan. «No tengo nada que hacer y tu casa no está lejos de aquí». Ella casi se negó, después de todo, no era común que una mujer soltera caminara por el pueblo con un hombre al que apenas conocía. Pero luego recordó, qué mal conocido. «Nos conocemos desde el primer año». Y aceptó. «Pero déjame las ollas, yo mismo las llevaré». «De ninguna manera», protestó divertido. «¿Soy un hombre o no?» Siguieron la calle del pueblo pasando por los últimos macizos de ásteres y crisantemos dorados, el viejo pozo con su palanca de madera, la higuera centenaria frente al ayuntamiento. A cada paso, la conversación se hacía más animada y las risas más relajadas. «¿Recuerdas cuando se te cayó el globo terráqueo en clase de geografía?», preguntó Dusia, con los ojos brillantes. Eso se extendió por toda la habitación. «¿Cómo es posible que no lo recuerde?». Se rió Stepan. «La profesora María Sergeyevna no me dejó olvidar el resto del año. Dijo que había destrozado el mundo». «Sé por qué lo dejaste caer», bromeó Dusia, entrecerrando los ojos. Le estaba pasando una nota a Berka Smirnova. «Ah, basta», se había sonrojado de pronto, y esa vergüenza le hacía parecer 20 años más joven. «No fue por Berka, no». «Oh, no». «Entonces, ¿para quién?», insistió en broma. Stepan se limitó a menear la cabeza, sonriendo para sí mismo. Cuando llegaron a la casa de los Krasilnikov, grande, sólida, con marcos tallados en las ventanas, el tiempo pareció acelerarse. Nadie quería que ese momento terminara, que la conversación se detuviera, que volvieran a la soledad que tenían antes. «¿Qué tal el té?», ofreció Dusia, sorprendida por su propia audacia. «Acabo de hornear un pastel de manzana esta mañana». «Me encantaría», aceptó Stepan, y algo cálido pasó por su mirada. Se sentaron así en el porche como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Se sentaron de cara al sol, que calentaba sus rostros con una generosa luz dorada. El té se servía en tazas antiguas de porcelana con un fino borde dorado, una herencia de la madre de Dusia, que había sobrevivido a décadas de uso y cuidado. El aroma de la tarta de manzana, mezclado con canela y vainilla, envolvió el porche como un cálido abrazo. La conversación fluyó lenta y naturalmente como un río manso en un día despejado. «¿Y después de todo con quién te casaste?», preguntó Stepan después de un largo sorbo. «Krasilnikov». ¿Es ese el apellido de su marido? «Sí, de Semyon», confirmó Dusia, asintiendo. «Era profesor en nuestra escuela. Yo enseñé física. Hace 4 años que no viene aquí», su voz temblaba levemente. «El corazón». «Lo sé», murmuró Stepan, mirando la taza. «Me dijeron». «Dijeron que era un buen hombre. Respetado». «¿Y tú?».
Preguntó Dusia, mirando sus propias manos, que jugaban con la cuchara. Quedé viuda hace 3 años, respondió con una tranquilidad que ocultaba el peso de las palabras. Mi raya, el cáncer se la llevó. Todo sucedió rápidamente. 6 meses y ella se fue. Ellos guardaron silencio. No era un silencio incómodo, sino el que surge cuando 2 personas comprenden, sin necesidad de explicaciones, el dolor que lleva el otro. Cada uno inmerso en sus recuerdos, pero juntos en la misma quietud. ¿Y los niños? ¿Cuántos tienes? Dusia rompió el silencio como temiendo que la pausa se prolongara demasiado. 2. Un hijo y una hija. Ambos en la ciudad, respondió Stepan. ¿Y tú? 3 niños, sonrió con un brillo nostálgico en sus ojos. También volaron del nido. Aquí solo viene a pasar el verano su nieta Nastia. El sol comenzó a inclinarse pintando el cielo con suaves tonos rosados. Stepan se levantó de repente como si despertara de un sueño. Ya he tardado demasiado, Dusia, dijo pasándose la mano por la nuca, en un gesto que denotaba a la vez vergüenza y desgana por marcharse. Es hora de irse. Bueno, qué tontería, protestó levantándose también. No hay ninguna prisa. Estaban cara a cara y algo no dicho flotaba entre ellos, una pregunta, un deseo, una posibilidad. Stepan vaciló pero luego tomó una decisión. Mira, Dusia, comenzó con una voz más ronca que de costumbre. ¿Puedo volver otro día? Hace semanas que tengo que partir algunos troncos en casa. Están ahí abandonados. Claro que puedes, respondió ella, sintiendo que su rostro se olvidaba de repente, como si fuera el de una niña. Siempre estoy aquí. Stepan sonrió, se despidió con un gesto de cabeza y siguió calle abajo. Dusia permaneció en el balcón, viendo alejarse su figura, hasta que dobló la esquina. Solo entonces se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, algo ligero y vivo, como un capullo en primavera, estaba floreciendo en su interior. Por la noche, mientras seleccionaba las manzanas que sobraban del mercado, se encontró cantando en voz baja una vieja canción. Y por primera vez no parecía que la casa fuera demasiado grande, ni que el silencio fuera su único compañero. Había algo en el aire, una débil promesa, como si el otoño de ese año deparara algo diferente. Stepan apareció al día siguiente muy temprano, cuando la escarcha aún brillaba sobre la hierba y los primeros rayos de sol apenas podían atravesar la niebla lechosa que cubría el pueblo. No vino con las manos vacías, trajo un hacha afilada hasta brillar, con el mango pulido por el tiempo y el uso. Dusia, que había salido al porche con un paño al hombro, se detuvo un momento al verlo cruzar el patio con pasos largos y seguros. Había una reconfortante familiaridad en la escena, como si este momento siempre hubiera sido parte de su vida, un hombre llegando para ayudar con el trabajo pesado. Buenos días, señora de la casa, saludó Stepan, tocándose ligeramente el ala de su gastada gorra, en un gesto medio en broma, medio formal. Acepto la ayuda y que Dios te recompense, respondió Dusia, acomodándose el cabello sin querer. ¿Te ahora o justo después del trabajo? Primero el servicio, luego la recompensa, le guiñó un ojo. ¿Dónde están esos baúles que hay que arreglar? Ella lo llevó a la parte trasera de la casa, donde llevaba meses esperando una enorme pila de troncos de abedul, traídos por el guarda forestal a principios de otoño. Dusia abrió los brazos como si quisiera abrazar todo el problema. He estado luchando con esto desde el invierno pasado. No soy bueno con el hacha y los niños cuando vienen, siempre hay prisa, o les duele la espalda, o no hay tiempo. Sí, no es un trabajo para manos de mujeres, asintió Stepan, quitándose la chaqueta y dejándose solo con su desgastada camisa a cuadros. Bueno, entonces escupió en sus palmas por vieja costumbre y sujetó el hacha con firmeza. Pongámonos manos a la obra. Dusia pensó en volver a entrar, dejando que el hombre trabajara sin testigos, al fin y al cabo había mucho que hacer. Pero algo la retuvo allí. Se sentó en el banco de madera y observó. Y realmente había algo que ver. A pesar de tener más de 60 años, Stepan se movía con una agilidad sorprendente. El hacha subía y bajaba y el tronco se partió en dos con un crujido seco y satisfactorio. Sus músculos marcados por el tiempo se hincharon con el esfuerzo, el rostro concentrado, los ojos brillantes. Estaba claro que este trabajo no era solo una obligación, sino un placer, el placer de dominar la fuerza, de transformar lo bruto en útil.
Buena madera, este abedul, comentó secándose la frente con el antebrazo. Seco, sonoro. Calentará tu hogar perfectamente este invierno. Gracias, dijo Dusia, sinceramente. No sé cómo lo hubiera hecho sin ti. No me agradezcas todavía, se rió Stepan, señalando el montón restante. Este es el trabajo de una semana. No tengo prisa, sonrió. Ven cuando puedas. Yo me encargo del almuerzo, del té, de lo que necesites. Y así, sin ponerse de acuerdo, encontraron un ritmo. Stepan se quebró, Dusia apiló la madera al lado del granero, formando una pared perfecta, como dibujada por una regla. El sudor fluyó, pasó el tiempo y pronto un tercio de los troncos ya se habían transformado en leña ya preparada. Descansemos un poco, sugirió Dusia, notando la camiseta pegada a la espalda de Stepan. Voy a buscar kvas fríos. No rechazaré el helado, asintió secándose la cara con las manos. Hace demasiado calor para octubre. Se sentaron en el banco bebiendo kvas en vasos facetados, mientras Stepan encendía un cigarrillo de paja, de esos que guarda para ocasiones especiales. El humo se elevaba en espirales azules en el aire transparente. ¿Cómo llegaste a la mecánica?, preguntó Dusia, curiosa. Recuerdo que en el colegio siempre estabas trasteando las cosas. Incluso tenía una habilidad especial con las máquinas. Ah, eso, los ojos de Stepan brillaron con el recuerdo. ¿Recuerdas la moto de Petrovich, la que estaba en el cobertizo? Fui allí como si fuera una fiesta. Luego entré en la escuela técnica y las cosas fueron progresando, hablaba con entusiasmo de cómo había aprendido el oficio, cómo llegó a la fábrica, cómo había dominado equipos que en ese momento parecían de otro mundo. Dusia escuchaba apoyando la barbilla en la mano, imaginando al joven Stepan, con un mono manchado de grasa y los ojos llenos de sueños. Y sonríe. ¿Y tú? ¿Cómo acabó en la biblioteca?, preguntó él, a su vez. ¿No se suponía que tenía una carrera en la enseñanza? Lo fue, suspiró. Pero después del curso técnico me enviaron a la biblioteca del pueblo. Pensé que me quedaría 2 años y terminé quedándome 30. Riuse. Los libros, Stepan, son como las personas. Cada uno tiene su propia alma, su propio temperamento. Entonces debes haber leído todo, dijo con admiración. ¿Dónde lo daría?, exclamó Dusia. Pero algunos te llevan a lugares que ni siquiera puedes imaginar. Abre una página y de repente te encuentras en el Leningrado sitiado, en los campos de batalla o en una mansión aristocrática. Hablaron lentamente saltando de un tema a otro como hace la gente cuando descubre, para su sorpresa, que tiene mucho que compartir. Recordaron su difícil infancia de posguerra, cuando el pan era un lujo y los zapatos nuevos un sueño inalcanzable. Hablaron de sus hijos, de sus pérdidas, de sus vidas, con una franqueza que solo surge cuando ya no queda nada que ocultar. Mi Semyon también venció al cáncer, confesó Dusia, en voz baja. Han pasado 10 años. Pensábamos que se había acabado, hasta que el corazón nos lo quitó. El destino, murmuró Stepan, asintiendo comprensivamente. Nadie se le escapa. Pero sabes, Dusia, pensé algo, dudó como si sopesara sus palabras. Quizás no sea en vano que nos volvamos a encontrar ahora. Para que no nos quedemos solos en esta vejez, haciendo culito a cada uno en su rincón. Se sonrojó, pero en lo más profundo de su alma algo se calentó, una chispa latente, que ahora temblaba, tímida pero viva. No tuvo tiempo de responder. La puerta crujió y Marfa Egorovna, la vecina de enfrente, entró en el patio. Se detuvo y examinó atentamente la escena, Stepan con el torso desnudo en el banco, Dusia, a su lado, sonrojada, riendo. Una expresión de fingido asombro pintó su rostro. Buenos días a usted, saludó con voz melosa. ¡Qué sorpresa, Evdokia Timofeevna! Solo vine a pedir tu ayuda. ¿No habías prometido encontrarme un trabajador? Hola, Marfa, dijo Dusia, sintiéndose repentinamente encogida. Era muy consciente de la lengua afilada de su vecino, más afilada que una navaja. Por supuesto, iré a buscarlo, añadió levantándose. Pero Marfa no se movió. Se quedó allí con los brazos cruzados, observando el patio como un inspector. Veo que el trabajo no termina aquí, comentó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A nuestra edad, Evdokia Timofeevna, los ancianos criaban a sus nietos, ¿no?
Como diría citas en el porche. Dusia se sonrojó como una adolescente sorprendida por la culpa. Un nudo le apretó la garganta. ¿Qué fechas, Marfa Yegorovna? Preguntó en voz baja, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Solo estamos cortando leña para el invierno. Stepan Matveyevich simplemente ayuda, como un buen vecino. Sí, claro. Como una buena vecina, bromeó Marfa, con una sonrisa torcida. Solo ten cuidado, ¿eh? En el pueblo las lenguas están desenfrenadas. ¡Qué vergonzoso! A su edad coquetean como adolescentes. Stepan, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, de repente se levantó en toda su imponente altura. Sin decir palabra, tranquilamente se puso la camisa y se acercó a las mujeres. Su rostro permaneció sereno, pero su voz cortó el aire como una cuchilla afilada. Marfa Yegorovna, al parecer, ¿tienes tan pocas preocupaciones en la vida o es tan aburrida que necesita involucrarse en los asuntos de otras personas para distraerse? El vecino quedó atónito. No estaba acostumbrado a las réplicas. Normalmente la gente prefería guardar silencio ante su temperamento. ¿Yo? No. No quise decir nada, tartamudeó, retrocediendo. Eso es justo lo que dice la gente. Da un dedo meñique y la gente toma todo el brazo. Entonces será mejor que cuides de tu propio marido, dijo Stepan secamente. Ayer mismo Yegorij estaba borracho delante de la tienda de comestibles. De nuevo. Marfa frunció los labios, murmuró algo incomprensible sobre una revista y se alejó apresuradamente, como si el suelo le quemara los pies. Dusia permaneció inmóvil con la cabeza gacha. La angustia le carcomía las entrañas. Tal vez sea mejor parar aquí, empezó a decir. ¿Detener qué? Interrumpió Stepan con firmeza. Para vivir. Ser feliz. Dusia tragó. Tenemos más de 60 años, Stepan. ¿Cuánto tiempo nos queda? Solo Dios lo sabe. Vale la pena pasar estos años solo por el que dirán los demás. Por primera vez en días, él le tomó la mano con delicadeza. Ese simple toque conllevaba tanta calidez, tanta comprensión, que todas sus dudas parecieron derretirse como nieve al sol. ¿Sabes algo? Dijo Stepan mirándola a los ojos. Esta noche vamos al lago. Tomo el acordeón. Nos sentamos como en los viejos tiempos, bajo las estrellas. ¿Y qué dirán? Preguntó Dusia mostrando una sonrisa tímida. No se lo vamos a decir a nadie, le guiñó un ojo. Huimos como niños. Y ella aceptó. Entonces, sin más preámbulos. Como si de repente me hubieran quitado de los hombros el pesado peso de las convenciones y los prejuicios. La noche cayó sorprendentemente tranquila y cálida, como si la naturaleza quisiera regalarles a esos dos un último trozo de verano. El viejo lago a las afueras del pueblo dormía, envuelto en una suave niebla. En el cielo oscurecido, las estrellas se encendieron una a una, como velas parpadeantes. Sentado sobre un tronco caído a la orilla del agua, Stepan sacó el acordeón, viejo con el fuelle gastado, pero sonaba puro y cristalino. Hace mucho que no toco para nadie, confesó, pasando los dedos por las teclas. Solo para mí. Y hace mucho que no canto, respondió Dusia. Yo solo me ocupo de la casa, de los libros. Stepan sonrió y empezó a interpretar a Katiusa. Sin advertencia, sin preámbulo. La melodía fluía sobre el agua, clara y luminosa como la propia juventud. Y entonces, sin darse cuenta, Dusia empezó a cantar. Primero bajo, luego más confianza. Los manzanos y los perales florecían, las nieblas flotaban sobre el río. Su voz, un poco ronca por la edad pero aún vibrante, se entrelazaba con el sonido del acordeón. Y por un momento no fue solo una canción, era su vida misma, con sus alegrías y tristezas, esperanzas y decepciones. Tarareaban una canción tras otra, a morenina, a noite escura, na pequeña casa de terra. Entonces Stepan guardó el acordeón y le tendió la mano. Permítame invitarla, mi señora. Ella se rió y se levantó para recibirlo. Bailaron torpemente al principio, tropezando en la hierba, hasta que los movimientos regresaron como por arte de magia, como si el cuerpo recordara lo que la mente había olvidado. Dusia sintió el calor de sus manos, vio sus ojos muy cerca y su corazón latía salvajemente, como el de una niña en su primer baile.
Cuando por fin se detuvieron, jadeando y sonriendo, Stepan no le soltó la mano. Se quedaron así, mirándose a la luz de la luna, como si temieran que el momento se desmoronara. Dusienka murmuró, y en esa simple palabra había tanta ternura que ella se quedó sin aliento. ¿Por qué no viniste antes? Fue todo lo que pudo decir. Fui un tonto, respondió simplemente. Pensé que había tiempo. Pero el tiempo, después de todo, no es tan largo. Regresar a casa fue como revivir la adolescencia, tomados de la mano, como dos amantes, mientras la noche los envolvía en su dulzura. Y ambos sintieron que este otoño no era el final, sino el comienzo de algo nuevo, algo brillante que hacía tiempo que habían olvidado. Al día siguiente Stepan apareció con un paquete bajo el brazo. Aquí, dijo entregándole un pequeño estante de madera, claramente hecho a mano. La madera pulida brillaba y los detalles tallados en los bordes revelaban un trabajo paciente y lleno de esmero. Para que tus libros luzcan hermosos. Dusia pasó los dedos por la superficie lisa, por los diseños tallados, y sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. Hacía mucho tiempo que no recibía un regalo tan sencillo y precioso. Gracias, susurró. Te pondré en el mejor lugar. Y en ese momento comprendió que aquel estante no era solo un objeto. Era un símbolo de comprensión, de cuidado, de respeto por su mundo, por lo que era valioso en su vida. Stepan sonrió y se secó suavemente una lágrima que le corría por la cara. De nada, Dusienka. De nada. El otoño avanzaba con paso firme. Las hojas cayeron cubriendo la tierra con una alfombra dorada. Las mañanas ya no plateaban la hierba con escarcha, pero el aire adquiría una frescura aguda, como el cristal. En días como este el calor se hacía aún más necesario, y no solo el de las chimeneas. Stepan empezó a aparecer casi todos los días en casa de Dusia. A veces con herramientas para ajustar las ventanas, lubricar las bisagras de las puertas, a veces simplemente para tomar el té y charlar. Todo fluyó naturalmente como si siempre hubiera sido así. Una de aquellas tardes, mientras preparaban la casa para el invierno, ella cortó tiras de periódico y preparó cola en una palangana esmaltada, y él selló metódicamente los huecos con papel, alisándolos con un cepillo suave. Tu casa es buena, comentó Stepan, examinando los robustos marcos. Sólido. Solo que aquí necesitaría un poco de reparación. Dusia sonrió observando su rostro concentrado. Me gustó ver sus manos trabajando confiadas, con ese respeto por el material que solo tienen los verdaderos maestros. Por la noche se sentaban junto a la estufa y tomaban té. Hablaban de libros. A él, sorprendentemente, le encantaban las novelas históricas y las memorias de guerra, de sus hijos y nietos, de cómo había cambiado la vida a lo largo de los años. A veces simplemente se sentaban en silencio, disfrutando del confort y la calidez que parecían llenar el aire. Una de estas noches, mientras afuera una tormenta de noviembre sacudía las ventanas, Stepan dijo de repente. ¿Sabías, Dusienka, que en el colegio siempre te miraba? Pero me daba vergüenza acercarme. Ella, que estaba sirviendo el té, casi derrama el agua caliente por la sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Se sobresaltó. Es la primera vez que escucho eso. Pensé que solo sabías jugar al fútbol y saltar paredes. Ah, Dusia, negó con la cabeza, riendo. Me senté en el último banco. Lo vi todo, cómo te arreglabas las trenzas, cómo mirabas el libro. Me quedé sin aliento. Él llega. Ella se sonrojó sentándose a su lado. Ha pasado tanta agua bajo el puente y todavía inventáis cosas. Es la más pura verdad, insistió sonriendo. Tu Semyon fue más valiente. Te robé de mí. El destino parece, suspiró Dusia. Se sentaron en silencio, mirando las llamas bailar en la chimenea. Los leños crepitaron, lanzando chispas, mientras el calor se extendía por toda la habitación. Tuve suerte con Semyon, dijo suavemente. Era un buen hombre. Él me cuidó, crió a los niños. Lo sé, asintió Stepan. Todos en el pueblo lo respetaban. Pero no creo que le guste verte pasar el resto de tus días sola. Dusia lo miró, llena de cosas no dichas. Yo también perdí a mi esposa hace unos años. Hizo una pausa y sus ojos, tan claros bajo sus pobladas cejas, parecieron ver más allá de las palabras. Al principio pensé que honrar su memoria era vivir como si ella todavía estuviera aquí.
Pero con el tiempo entendí, la memoria no es una prisión. Es una bendición que nos permite seguir adelante sin culpa. Dusia bajó la cabeza, jugando con los flecos de su chal. Las palabras del sacerdote resonaron en su interior, pero el miedo aún oprimía su pecho. ¿Y si es egoísmo, padre? Susurró. Ya tenía mi vida, mi felicidad. No tengo derecho a más. El sacerdote sonrió una sonrisa tranquila que pareció disolver la tensión en el aire. ¿Bien? Repitió como si sopesara la palabra. Dios no mide la felicidad en dosis, hija mía. Él da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz se volvió más baja, casi confidencial. Dime, cuando miras a Stepan, ¿qué sientes? ¿Culpa o vida? Dusia tragó. La pregunta era sencilla, pero la respuesta no lo era. Cerró los ojos por un momento y vio el rostro de Stepan de la noche anterior, sus ojos brillando a la luz del fuego, su mano áspera y cálida alrededor de la suya. No fue su culpa. Era algo mucho más peligroso, era esperanza. La vida, admitió, tan bajo que apenas se escuchó. El sacerdote asintió, satisfecho. Entonces no es egoísta. Es coraje. Se puso de pie, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. Por favor, Evdokia Timofeevna. No por el perdón, sino por la fuerza. Porque lo que estás sintiendo no es pecado. Es un regalo. Y los regalos, hija mía, deben abrirse. Salió de la iglesia con el corazón más alegre, pero con la cabeza todavía llena de dudas. El sol de la mañana calentaba los hombros y el viento traía olor a tierra húmeda y hojas secas. En el camino de regreso pasó por la casa de Stepan. La puerta del taller estaba abierta y lo vio dentro, inclinado sobre un trozo de madera, el cincel en la mano. Levantó la vista como si sintiera su presencia y por un segundo, sus miradas se encontraron. Dusia no sonrió ni saludó. Ella siguió adelante, pero algo dentro de ella, algo pequeño y testarudo, empezó a creer que tal vez, solo tal vez, el sacerdote tenía razón. Esa noche, mientras preparaba la cena, recogió la fotografía de Semyon que estaba sobre la cómoda. Pasó los dedos por el cristal, como siempre hacía, pero esta vez no sintió la punzada de culpa que esperaba. Siempre quisiste que fuera feliz, murmuró. Incluso si olvidé cómo. Afuera el viento sacudía los árboles y a lo lejos un perro aullaba. Dusia respiró hondo. La casa estaba en silencio, pero por primera vez en años, el silencio no parecía vacío. Parecía lleno de posibilidades. El padre Mikhail, o mejor dicho, el viejo maestro Mikhail Semyonovich, como todos lo conocían antes de su conversión, llegó tarde esa noche. Dusia ya estaba a punto de salir de la iglesia cuando lo vio entrar, con sus pasos lentos y su postura ligeramente encorvada por los años. Se sentó en el desgastado banco de madera, como si llevara un peso invisible, pero sus ojos brillaban con una luz que solo conocen aquellos que encuentran la paz después de una larga batalla. Tenía 40 años cuando entré por primera vez a una iglesia con el corazón abierto, comenzó sin preámbulos. Antes enseñaba historia, era miembro del partido, predicaba el ateísmo con la misma convicción con la que hoy hablo de Dios. Hizo una pausa, como reviviendo ese momento. Hasta que de repente fue como si se me cayera una venda de los ojos. Comprendí que había ido en la dirección equivocada toda mi vida. Hablaba sin afectación con palabras sencillas, pero cada una llevaba un peso que hizo que Dusia se inclinara ligeramente hacia adelante, como si temiera perderse un solo detalle. Había una sinceridad en esa voz que dolía y tranquilizaba al mismo tiempo. La gente me preguntaba, ¿a dónde vas, viejo, con estas ideas? Continuó con una sonrisa cansada. La dirección del colegio me miró de reojo, mi esposa al principio no entendía. Pero luego todos vieron el cambio. Me sentí más tranquila, más ligera. Y al final aceptaron. ¿Y no te arrepientes?, preguntó Dusia, juntando las manos en su regazo. Ni un solo día, respondió con firmeza, como si no necesitara pensar para estar seguro. Porque seguí el llamado de mi corazón, no el juicio de los demás. Se quedó en silencio por un momento, mirando el icono de Nuestra Señora sobre el altar, antes de agregar. Dios es amor, Evdokia Timofeyevna. No depende de nosotros decidir cuándo debe llegar o irse. Si hay espacio en tu corazón para un nuevo sentimiento es porque así debe ser.
Dusia bajó la cabeza sintiendo el peso de esas palabras. Después de un momento susurró. ¿Y mi hijo? Él no lo entenderá. Lo entenderás, dijo el sacerdote con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Cuando vea que estás feliz, lo entenderá. Él sonrió como si compartiera un antiguo secreto. Los niños son como niños incluso cuando crecen. Piensan que sus padres deberían vivir solo para ellos. Pero la vida enseña, los padres también tienen derecho a su propia felicidad. Dusia permaneció inmóvil, absorbiendo aquellas verdades que sonaban tan simples y al mismo tiempo, tan revolucionarias. Entonces el padre Mikhail se inclinó ligeramente hacia adelante y añadió, como ofreciéndole un regalo. ¿Sabes lo que dice Eclesiastés? Todo tiene su tiempo, un tiempo de llorar y un tiempo de reír, un tiempo de llorar y un tiempo de bailar. Hizo una pausa, como midiendo cada palabra. Tuviste tiempo de llorar a tu marido. 4 años no son pocos. Pero ahora, vaciló como si temiera ser grosero, ¿tal vez ha llegado el momento de permitirse un poco de alegría? Sus dedos tocaron ligeramente su hombro, en un gesto tan breve que podría imaginarse. Vete en paz, Evdokia Timofeyevna. Y recuerda, Dios es amor. Cuando Dusia salió de la iglesia, sintió como si le hubieran quitado una pesada carga de encima. Por primera vez en días, respiró hondo y llenó sus pulmones con el aire frío de la noche. El cielo parecía más alto, más claro, e incluso el viento de noviembre que antes cortaba como cuchillas ahora solo acariciaba su rostro. Dios le dio al hombre un corazón para amar. A cualquier edad. Las palabras del padre Mikhail resonaron en su mente y supo, sin lugar a dudas, hacia dónde se dirigía en ese mismo momento. En el pueblo, sin embargo, las cosas eran diferentes. Allí, la vida de todos era como un libro abierto, y los ojos ajenos no podían perdonar ni un solo detalle. No pasó mucho tiempo para que la historia de Dusia y Stepan se extendiera como la pólvora, ganando contornos exagerados con cada boca que la repetía. Y la narradora principal de esta trama, por supuesto, fue Marfa Yegorovna. En su puesto de silpo, el pequeño mercado donde convergían todas las novedades del pueblo, ella reinaba detrás del mostrador como una araña en el centro de su tela. Cada cliente, ya fuera una anciana que compraba pan o un tractorista que buscaba cigarrillos, recibía su dosis de chisme, atendido en un tono confidencial que, sin embargo, era escuchado por toda la cola. ¿Has oído hablar de nuestro maestro? Susurró Marfa, bajando la voz a un susurro dramático que en realidad resonó por los pasillos. Se ha vuelto loca para siempre, la pobre. Saliendo con Jurabliov, ese ex mecánico. Imagínese. Los ojos de los oyentes se abrieron, algunos sacudieron la cabeza con desaprobación, otros simplemente por curiosidad. Es la pura verdad. Continuó, levantando las manos como si estuviera jurando. Todos los días él va a su casa y los han visto a los dos en el bosque, cogidos del brazo como dos adolescentes. Suspiró como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Una mujer de 60 años. ¿Dónde la has visto antes? Aunque muchos simplemente se encogieron de hombros, ¿qué hay de malo en eso? La semilla de la desconfianza ya había sido plantada en terreno fértil. Especialmente entre aquellos para quienes la felicidad misma era un bien escaso. Dusia notó el cambio en el trato de sus vecinos casi de inmediato. Antes, cuando caminaba por la calle, todos la saludaban y se paraban a hablar. Ahora algunas ancianas simplemente se persignaban a sus espaldas y susurraban, mientras los hombres miraban hacia otro lado y aceleraban el paso. Incluso en el mercado, que ahora evitaba en la medida de lo posible, las mujeres guardaron silencio cuando ella entró, solo para estallar en risitas ahogadas tan pronto como ella se alejó. Regresó a casa con la cabeza gacha, sintiendo que su rostro ardía de vergüenza. Aunque en el fondo sabía que sus sentimientos hacia Stepan no tenían nada de malo, los juicios de los demás le picaban como ortigas en la piel. No les hagas caso, dijo Stepan, notando su malestar. Un perro que ladra no muerde. Se lo lleva el viento. Fácil de decir, suspiró, secándose los ojos con el delantal. Pero es humillante. Siento que estoy haciendo algo vergonzoso. No, respondió con firmeza. Se cansarán. Siempre encuentran algo más de qué hablar. Pero las palabras no aliviaron el dolor. Lo peor era pensar que los chismes podrían llegar a los niños. ¿Qué diría Nikolai, el mayor? ¿Y Piotr, el padre de Nastia?
Y Valentín, que ya antes de todo esto la miraba de reojo. Cuando el autobús del pueblo llevó a Nastia a casa para las vacaciones de invierno, Dusia sintió que se le daba un vuelco el estómago. La niña pronto cumpliría 13 años, una edad en la que los niños son especialmente sensibles a todo lo que les rodea. ¿Cómo reaccionaría al ver a Stepan en su vida? ¿Qué dirías? Nastia salió corriendo de la parada del autobús, con las mejillas sonrojadas por el frío, una mochila a la espalda y un libro grueso en las manos. «Abuelo», gritó apenas vio a Dusia, arrojándose a sus brazos. «¿Cómo te extrañé?» Dusia la abrazó e inhaló el aroma de su cabello, una mezcla de champú de invierno y de ciudad. «Esto es felicidad», pensó. Sostener a un ser querido en tus brazos, sentir su joven corazón latir contra el tuyo. «Yo también, mi golondrina», susurró besando su frente. «¿Cómo estuvo el viaje?» «No hacía frío». «Todo es normal», respondió Nastia, mirando a su alrededor con curiosidad. «Pero papá dijo algunas cosas raras por teléfono». «¿Qué está pasando aquí?» Dusia se quedó helada, sin saber por dónde empezar. Pero la nieta, como siempre, fue directa al grano. «Abuela, ¿es cierto que el señor Stepan Matveyevich es tu novio?», preguntó con una franqueza que solo poseen los niños y los ancianos. «¿Quién te dijo eso?», tartamudeó Dusia tomándola por sorpresa. «Papá murmuró algo y luego tía Nina me lo contó en secreto», explicó Nastia encogiéndose de hombros. «Ella dijo que estaba bien, pero papá se enojó». «No entendí por qué». Dusia se sentó en el sofá y dio palmaditas en el asiento junto a ella. Nastia se puso cómoda, cruzando las piernas, dispuesta a escuchar. «Ya sabes, Nastia», comenzó Dusia eligiendo cuidadosamente sus palabras, «cuando una persona vive sola durante mucho tiempo, a veces se pone triste y extraña la compañía. ¿Y si aparece alguien que te haga feliz?». «¿Qué te encanta?», interrumpió Nastia, con la lógica directa que solo tienen los muy jóvenes o los muy mayores. Dusia se quedó sin palabras por un momento, pero ante esa mirada clara, no podía mentir. «Sí», admitió en voz baja. «Creo que sí. Y creo que él también me ama». Nastia se quedó en silencio por un momento como si sopesara su respuesta. Luego asintió con decisión. «Está bien. Ven a visitarnos. Quiero conocerte». Dusia la abrazó sintiendo lágrimas ardiendo en sus ojos. La pura sabiduría de un niño había superado todos los prejuicios de los adultos. «¿No crees que esto está mal?», preguntó temerosa. «¿Por qué?». Nastia se sorprendió. «No moriste. Está vivo». En los libros dicen que el amor es lo más importante y que puede ser de muchos tipos a cualquier edad. Esa noche llegó Stepan, un poco avergonzado pero con aspecto solemne, trayendo una caja de bombones para Nastia. La muchacha lo recibió con curiosidad, pero sin hostilidad alguna. Mientras tomaban té él le hacía preguntas sin parar, dónde trabajaba, qué reparaba, qué libros le gustaba leer. Stepan respondió con seriedad, sin subestimarla, y esto claramente la conquistó. «¿Es cierto que tocas el bayán?», preguntó Nastia, después de pasar la primera vergüenza. «Juego un poco», admitió modestamente Stepan. «¿Puedo oírlo?». Fue a buscar el instrumento y pasó toda la noche tocando Katiucha, Smuglianka y otras melodías que hicieron que el corazón de Dusia se hinchara de alegría. Nastia aplaudió, se rió y hasta pidió probar las llaves, mientras Dusia observaba todo con ojos brillantes, sabiendo que en ese momento, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. La colina descendía suavemente hacia la casa y las voces se mezclaban con el sonido del bayán. Nastia acompañaba con su voz clara y aguda, mientras Dusia, más tímida, murmuraba las palabras de fondo como un suave eco. La casa, antes silenciosa y llena de pesados recuerdos, ahora respiraba música y risas, como si hubiera rejuvenecido junto con su dueño. «Abuelo Stepan, ¿te quedarás con nosotros para siempre?». La pregunta escapó de los labios de Nastia a la hora de dormir, cuando Dusia la ayudaba a ponerse cómoda bajo las sábanas. Stepan, que estaba en la habitación de al lado, encendiendo leña en la chimenea, se quedó helado con un leño en las manos. Nastia regañó Dusia suavemente mientras ajustaba la manta de su nieta. «¿Qué pregunta es esa?». «Una pregunta normal», la chica se encogió de hombros, sin ningún tipo de vergüenza. «Necesito saber». Esa noche Stepan se despidió temprano.
Él dijo que no quería molestarla y que Nastia necesitaba descansar. Pero la verdad era que las palabras de la chica lo habían dejado avergonzado y, más que eso, conmovido. Abuelo Stepan había sonado como un cariño que ya no esperaba recibir en su vida. Al día siguiente, Nastia le pidió permiso a su abuela para llamar a su padre. Tengo algo que decirle, explicó seriamente. Dusia la llevó al teléfono público de la oficina de correos, le entregó las monedas y se alejó, fingiendo examinar las postales expuestas en la pared. Sin embargo, incluso desde lejos podía oír la voz firme de su nieta: «Papá, la abuela no está enferma. Está feliz. Stepan Matveyevich es bueno, nos cuenta historias y nos toca el bayán. Y se gustan. Eso es lo que importa». Al regresar, Nastia simplemente se encogió de hombros cuando Dusia la miró con curiosidad. Dijo que lo pensará. 2 días después sonó el teléfono. Era Valentín, diciendo que vendría el fin de semana. Su voz ya no sonaba enojada, solo confusa, como si algo dentro de él se hubiera movido. Dusia entendió, las palabras de Nastia no habían caído en el vacío. Pero la víspera de la llegada de su hijo ocurrió un contratiempo. Stepan, que estaba ayudando a un vecino a reparar el techo de un granero, se mojó con un aguacero repentino y cayó gravemente enfermo. La fiebre subió rápidamente acompañada de una tos tan violenta que pareció desgarrarle el pecho. Dusia se enteró por los niños del barrio y sin dudarlo, dejó a Nastia a cargo de la casa. «No te vayas para nada, ya vuelvo», y corrió hacia la cabaña de Stepan. El interior estaba húmedo y frío con un olor agrio a enfermedad. Yacía en la cama, cubierto por un gastado edredón de algodón, temblando en el delirio de la fiebre. «¿Qué pasó, Estiopa?», murmuró Dusia sentándose a su lado y colocando una mano fría en su frente ardiente. «No te cuidas, ¿eh?», susurró con los labios secos. «¿De verdad viniste? ¿Y pensaste que no vendría?», respondió sacando de su bolsillo un paquete con mermelada de frambuesa, miel y bolsitas de hierbas secas. «Pensé que estabas asustado». «¿Miedo? ¿De los chismes?», Dusia resopló. «¿Qué diablos? Estás enfermo y yo me quedaré aquí preocupándome por el lenguaje de otras personas». Sus ojos recorrieron la desordenada habitación, el suelo sin barrer, las telarañas de los rincones, la chimenea apagada. «Un hombre solo, ¿verdad? No sabe arreglárselas», refunfuñó, arremangándose. «Ahora escucha, voy a preparar un poco de té, encenderé el fuego y luego volveré por Nastia. No te levantarás de esta cama hasta que te mejores». Durante 3 días Dusia no se alejó. Preparó decocciones, se frotó la espalda con miel y vodka, cocinó caldo de pollo. Nastia la ayudó, fue a buscar agua al pozo, trajo leña y leyó en voz alta cuando Stepan pudo abrir los ojos. Cuando llegó Valentín, la fiebre ya había bajado, pero la tos persistía, húmeda y profunda. «Dusia», Stepan tomó su mano antes de que ella saliera a darle la bienvenida. «Ya no quiero esconderme. ¿Cuántos años nos quedan? No quiero arrastrarme como un ladrón por el fondo de tu jardín». Se sentó en el borde de la cama, observando su rostro delgado pero tan familiar. «No lo haremos, Estiopa», respondió suavemente. «No más esconderse». Valentín llegó solo, sin su esposa. Estaba extrañamente silencioso, como si llevara un peso invisible. Dusia sirvió la mesa y sacó del armario una botella de licor de grosellas casero. Nastia se fue deliberadamente haciendo clic con los tacones en alto. «Voy a dar un paseo», dejando a los dos solos. «Mamá», Valentín tomó un sorbo y fijó sus ojos en el plato. «He estado pensando. Tal vez me excedí la última vez». Dusia permaneció en silencio, dándole tiempo. Nastia no me dejó en paz, una sonrisa torcida apareció en su rostro. «¿Estás feliz, mamá? Y no te había visto así en mucho tiempo». «Amaba a tu padre, Valentín. Y siempre lo llevaré en mi corazón». «Pero». «No, madre», lo interrumpió. «Lo entiendo. Fui un idiota al descargar mis frustraciones contigo. Si encontraste a alguien, eso es bueno. Dios te bendiga». Cuando levantó la vista, Dusia vio lágrimas en ellas y supo, de repente, que su hijo finalmente había crecido. Una semana después, Stepan ya tenía fuerzas para marcharse. Él y Dusia, tomados de la mano como adolescentes, fueron a la tienda de comestibles del pueblo, el lugar más concurrido del lugar.
En la puerta de Silpo se toparon con Marfa Egorovna. Ella los miró con desdén, resopló ruidosamente y dijo: «¡Qué vergüenza! ¿No se dan cuenta de lo ridículo que es?». Dusia sintió que Stepan se tensaba y le apretó la mano con más fuerza. Luego se volvió hacia Marfa y le dijo en voz suficientemente alta para que todos lo oyeran: «Marfa Egorovna, no me ocupo de tus asuntos, así que no me ocupes de los míos. Por lo demás, también puedo decirte algunas cosas. Por ejemplo, ¿de dónde salió esa caja de azúcar racionada que escondes en el sótano, si hace meses que no la tienes en los estantes?». La cara de Marfa se puso roja. Abrió la boca, la cerró, se volvió bruscamente y se alejó, murmurando algo sobre viejas descaradas. Dentro de la tienda de comestibles, alguien empezó a aplaudir. Era Zinaida Petrovna, la ex lechera, a quien Marfa siempre criticaba por detrás. «Bien dicho, Timofeyevna», exclamó. «Ya es hora de acabar con esta plaga». «¿Y no es así, Petrovna?», apoyó Anna Fyodorovna, la billetera. «Vive como quieras y que nadie te moleste. Nosotros somos los que nos alegramos por ti». De repente quedó claro que la mayoría de los vecinos habían estado de su lado durante mucho tiempo, pero no tenían el coraje de decirlo abiertamente. Ahora, roto el hielo, brotaron palabras de apoyo: «Ya está, Dusia», susurró Stepan mientras se marchaban con los hombros más ligeros. «No te lo dije. La gente se acostumbra». Cuando llegaron a casa, Nastia los recibió con una tarjeta hecha a mano. «Esto es para ustedes dos», dijo entregándoles la hoja decorada con dibujos y collages. «Felicitaciones por tu cumpleaños». «¿Qué cumpleaños?», preguntó Dusia confundida. «Nos conocemos de toda la vida». «Como pareja», explicó la chica, sonrojándose. «Conté un mes desde el día en que se conocieron en la feria». Stepan se rió, levantó a Nastia y la hizo girar por la habitación. «Esa sí que es una razón. Celebremos», propuso la chica. «Haré un pastel». «Pastel de manzana. La abuela me enseñó». Dusia los observó, su nieta, el hombre que ya no podía imaginar que estuviera fuera de su vida, y pensó que la felicidad a veces llega tarde, pero eso no significa que pierda su brillo. Afuera, los primeros copos de nieve danzaban en el aire, prometiendo un invierno que por primera vez en años no parecía amenazador. La estación llegó sin contratiempos, como si incluso la naturaleza hubiera decidido librar a esos dos viejos amantes de sus rigores. El invierno, que alguna vez pareció eterno, se derritió en suaves manantiales. La nieve, que alguna vez fue un manto espeso y helado, se convirtió en copos derretidos que corrían por los tejados, anunciando renovación. El aire olía a tierra húmeda y a brotes jóvenes, y el camino hacia la casa de Dusia, antes resbaladizo por el hielo, ahora brillaba con charcos que reflejaban el cielo azul pálido. Dentro de la casa persistía el calor, no solo el de las brasas que aún ardían en la chimenea, sino el que proviene de la certeza de que la vida, incluso tardía, puede florecer de nuevo. Valentín apareció sin avisar esa mañana, como si el tiempo hubiera borrado los meses de silencio. Llevaba el mismo abrigo oscuro de siempre, pero su rostro, antes tenso, ahora mostraba una expresión que Dusia no había visto en años, la de un hombre que finalmente había dejado caer una carga. En su mano una caja de bombones, los que siempre le gustaron, color cereza, envueltos en papel dorado. «Madre», dijo vacilando en el umbral como un niño que teme una reprimenda. «¿Puedo entrar?». Dusia no pudo contener el gesto, sus manos volaron hacia su pecho como si quisiera sostener su corazón que de pronto latía más rápido. «Valía». «Por supuesto que puedes». «¿Por qué llamas, hijo? Esta puerta siempre ha estado abierta para ti». Entró mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y arrepentimiento. Observó el mantel bordado sobre la mesa, obra de sus propias manos en las tardes de invierno, las cortinas nuevas que filtraban la luz de la mañana, el estante con los libros de Stepan, ahora intercalados con sus viejas novelas. «No vine solo», confesó bajando la mirada. «Afuera me espera Stepan Matveyevich. Dijo que quería hablar contigo primero». Dusia se quedó helada. No por miedo, sino por la ola de emociones que la invadían, el hijo que regresaba, el hombre que esperaba, la vida que, contra todo pronóstico, se reorganizaba como un rompecabezas cuyas piezas finalmente encajaban. Valentín se adelantó y la abrazó con una fuerza que era a la vez protección y petición de perdón.
Lo siento, mamá, murmuró contra su cabello blanco. Perdón por las duras palabras. Tienes derecho a la felicidad. Y Nastia tiene razón, eres diferente. Como si una luz se hubiera encendido en tu interior. Dusia cerró los ojos inhalando el familiar aroma del perfume de su hijo, el mismo que había usado desde la universidad, una mezcla de cítricos y maderas que siempre le recordaba los días en que él todavía era su hijo. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, calientes y ligeras. Tonterías, hijo mío. No hay nada que perdonar. Solo te preocupabas por tu padre. Fui egoísta, respondió Valentín, sacudiendo la cabeza. Solo pensé en mi dolor. Pero padre, su voz se apagó por un momento, él habría sido el primero en desear eso para ti. Te amaba mucho. Se quedaron así abrazados, mientras el peso de años de soledad y malentendidos parecía disolverse en el aire. Dusia sintió como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo en su interior se abriera de una vez por todas, dejando entrar no solo el perdón de su hijo, sino la certeza de que, después de todo, ya no había nada que temer. Bien, dijo Valentín, alejándose y secándose discretamente los ojos con el dorso de la mano. Llamamos a Stepan Matveyevich. Dusia asintió ajustándose el chal sobre los hombros con un gesto de pura determinación. Por supuesto que sí. Stepan entró con una botella de coñac en la mano, de esas que se guardan para ocasiones especiales. Su traje estaba impecable, pero sus ojos delataban la ansiedad que intentaba ocultar. Saludó a Dusia con un gesto respetuoso pero distante, como si todavía estuviera midiendo el terreno. Stepan Matveyevich, comenzó Valentín, formalmente, pero con un tono que ya no era de desafío sino de reconciliación. Vine a disculparme. A ti y a mi madre. Me equivoqué. Stepan agitó la mano como si espantara una mosca molesta. Ah, Valentín, basta. Es solo una cuestión de vida. En tu lugar, ¿quién sabe? Tal vez yo hubiera actuado de la misma manera. Tal vez no, murmuró el hijo, sacudiendo la cabeza. Tú, por lo que veo, eres un hombre reflexivo. Dusia los observó tan diferentes en apariencia, uno alto y de hombros anchos como un roble, el otro esbelto y con gestos precisos como un ingeniero, pero tan similares en la seriedad con la que enfrentaban el mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que se disipaba la última sombra de inquietud. ¿Y dónde está mi nieta?, preguntó Valentín, mirando a su alrededor. Fue a clases de baile, respondió Dusia, sonriendo. Ya es suficiente. Siéntense a la mesa, hombres. Yo traeré la sopa. Se retiró a la cocina, no sin antes escuchar el inicio de una conversación entre ambos. No pudo entender las palabras, pero cuando regresó con la olla humeante, los encontró uno al lado del otro, absortos en una animada discusión. Valentín mostró una foto en su billetera y Stepan, con las gafas deslizándose por el puente de la nariz, la examinó atentamente y asintió con aprobación. Excelente moto, comentó. El carburador está bien, pero este modelo a veces tiene problemas con el sistema de encendido. Haz que lo revisen. Hablaron de mecánica, ese territorio seguro donde los hombres se entienden sin necesidad de muchas palabras. Y cuando Nastia llegó corriendo, arrojándose en los brazos de su padre y luego subiéndose al regazo de Stepan para contarle emocionada cómo habían hecho un comedero para los pájaros, el hielo se derritió de una vez por todas. Al anochecer, cuando Valentín se disponía a partir, ya muchas cosas estaban decididas. Nastia regresaría para las vacaciones de primavera, Nina, su hija menor, vendría en verano con regalos e historias de la ciudad, y Dusia y Stepan fueron invitados a pasar los días de mayo con su familia, en casa de Valentín. Niños, murmuró Stepan, mirando el autobús que se alejaba por el camino polvoriento. ¿Quién hubiera pensado? A esta edad me convierto en una especie de padre. ¿Te molesta?, preguntó Dusia, pasando su brazo por el de él. Stepan sonrió una sonrisa lenta y genuina. Al contrario. Es bueno. La familia es lo más importante, ¿no? Y la mía, ya ves, de repente se ha vuelto grande. La casa de Dusia era espaciosa pero vacía sin él. No es acogedor cuando no estás aquí, confesó una tarde, mientras ponía la mesa para el té. Fue entonces cuando decidieron, Stepan se mudaría a la casa de Dusia. El espacio era más grande, el jardín estaba bien cuidado y el huerto ya prometía una cosecha abundante ese verano.
Su propia cabaña sería alquilada a una familia joven recién llegada al Kolhoz, que hasta entonces había estado hacinada en la casa de sus parientes. ¿Qué pasa con tu taller?, preguntó Dusia, siempre práctica. El granero es grande, reflexionó Stepan, midiendo el espacio con la vista. La mitad se convierte en taller, la otra mitad se conserva. Todo encajará perfectamente. Dijo sus cosas, pero los dos ya pensábamos nuestras cosas. Sin prisas, sin complicaciones, como si fuera lo más natural del mundo. Dos solitarios, dos corazones cansados de cargar solos el peso, convirtiéndose poco a poco en una sola familia. En verano ampliamos el huerto, soñaba Stepan con los ojos brillantes. Vi algunos buenos plantones en el vivero, manzanos, perales, ciruelos. Será un huerto que te dará envidia. Dusia sonrió, pero su voz tenía un dejo de anhelo. ¿Qué pasa con los niños? ¿Los visitamos en la ciudad? Por supuesto que lo haremos, respondió sin dudarlo. Los tuyos, los míos, ahora son todos nuestros. Que se conozcan, que se unan. Se supone que la familia es grande, ¿no? Decidieron no apresurar el cambio. Esperarían a que llegara el verdadero calor, cuando la tierra estuviera blanda y el viento ya no soplara. Pero pronto comenzaron los preparativos. Dusia vació los closets para la ropa de Stepan, mientras él, poco a poco, transportaba sus herramientas al granero, organizando el espacio que sería su nuevo taller. Uno de esos días en que el aire vibraba con el canto de los pájaros y la primera hierba verde se abría paso en el suelo aún frío, Stepan llegó con un inesperado paquete en las manos. ¿Qué es esto?, preguntó Dusia, intrigada. Una plántula, respondió desdoblando con cuidado el paño húmedo. Un manzano. Variedad Antonovka. Ella frunció el ceño, pero ya tenemos manzanos en el huerto. Stepan le tomó las manos con cara seria. Este es diferente. Este será nuestro manzano. Lo plantaremos juntos y cosecharemos juntos sus frutos. Y así fueron al patio trasero, donde la tierra, finalmente libre de hielo, bebió la humedad primaveral. Eligieron un rincón soleado y cavaron la tumba con cuidado. Stepan estiró las raíces de la plántula con dedos delicados, Dusia los cubrió con tierra blanda, como si arrullara un sueño. Que crezca para alegría de tus nietos, dijo presionando la tierra alrededor del tallo. Y los bisnietos, añadió, secándose una discreta lágrima con el rabillo del ojo. Esa noche, sentados en el porche, observaron cómo el crepúsculo pintaba el cielo en tonos rosas y morados. Las luces del pueblo se fueron encendiendo una a una, y en la ventana de la casa, la nieta Nastia, de vacaciones del colegio, leía a la luz de una lámpara. Stepan cogió el acordeón y empezó a tocar, no una canción animada, sino una melodía lenta, casi un suspiro, que se extendió por el patio como un abrazo. «¿Sabes, Estiopa?», dijo Dusia, mirando las primeras estrellas, «es cierto lo que dicen, el corazón puede ser joven a cualquier edad». «Es verdad», asintió sin dejar de jugar. «Solo lamento una cosa, que haya tardado tanto. ¿Cuántos años hemos desperdiciado?». Dusia sacudió la cabeza. «No hemos perdido nada. Todo tiene su momento. Si fuera antes, lo habría sido. Ahora es nuestro momento». Stepan dejó el acordeón y la acercó. Se quedaron así, apoyados uno contra el otro, mientras la luna nueva se elevaba sobre los tejados, bañando todo con una luz plateada. Dentro de la casa, Nastia pasó una página del libro, sin imaginar que en la vida de su abuela, acababa de pasar una página aún más importante. Comenzó un nuevo capítulo sin miedo a la soledad, sin la amargura de la pérdida, lleno del calor de un amor que había llegado tarde, pero con la fuerza de quien llegó para quedarse. En lo profundo del huerto, el joven manzano agitaba sus primeras hojas con el viento, prometiendo frutos abundantes y una larga vida. Una vida tan duradera y generosa como el amor que había florecido en el otoño de su existencia y ahora florecía, sin miedo a los inviernos ni a los murmullos ajenos. «Entremos», dijo finalmente Stepan levantándose. «Hace frío». «Vamos», estuvo de acuerdo Dusia. «Nastia debe estar esperando». Mientras subían las escaleras, se detuvo de repente y susurró, como si el viento pudiera llevarse las palabras: «Te amo, Dusia. Creo que te he amado toda mi vida». Ella sonrió y le apretó la mano con más fuerza. «Yo también, Estiopa. Siempre te he amado».
La puerta se cerró detrás de ellos, dejando atrás solo el silencioso acordeón en el porche, testigo silencioso de ese amor tranquilo, que había llegado como un otoño sereno y florecido con la fuerza de una primavera.